Esta es la sesión 4 del tema 5. Va a ser una sesión práctica. En condiciones normales la haríamos en clase, una práctica en grupo, pero en este caso la voy a explicar. Es una práctica que aparece al final del tema 5 en la página 120. Es una práctica de aplicación de comprobación de la ley de Hooke. Necesitamos un muelle, un soporte, una regla para medir alargamientos, un portapesas y pesas de distintas masas. El procedimiento es muy sencillo. En un primer paso lo que tenemos que hacer es colgar el muelle y medir cuánto es su longitud. A continuación colgamos el portapesas junto con una de las pesas, volvemos a medir la longitud total del muelle y así lo vamos repitiendo con distintas pesas. Vamos anotando las masas y los alargamientos. A continuación tendremos que rellenar esta tabla. Aquí están las masas que hemos utilizado: 10, 20, 30 hasta 90 gramos. Y estos son los alargamientos: 9, 12,2, 15,2, 18,2 hasta 36,4. La fuerza la hemos calculado teniendo en cuenta que, como ya explicamos al principio del tema, la relación que hay entre masa y fuerza, en este caso el peso, que es la atracción gravitatoria que sufren estas masas, corresponde a 9,8 newton por cada kilo. Simplemente multiplicando las masas en kilogramos por 9,8 obtendríamos las fuerzas en newton, que sería el peso de cada una de esas masas. Por ejemplo, si tenemos una masa de 10 gramos, son 0,01 kilos, recordad que hay que dividir entre 1000. Por tanto, aplicando esta fórmula, multiplicamos la masa, 0,01 kilo, por 9,8 newton por kilo, que es la relación que hay entre masa y peso en la Tierra. Eso nos da un total de 0,098, que es aproximadamente 0,1 newton. Repetimos lo mismo con cada una de las masas y obtendremos estos datos. A continuación, como en la ley de Hooke lo que aparece no son las longitudes, sino los alargamientos, delta L, que es la longitud final menos la longitud inicial. Si esta es la longitud inicial del muelle, fijaros que es la longitud que tiene cuando no se le cuelga nada, que es precisamente lo que nos pregunta en el ejercicio 41. ¿Qué representa el valor de la longitud en la primera medida? 9 centímetros. Pues no es más que la longitud del muelle. A todas estas longitudes finales le restamos 9 y nos va dando los alargamientos o deformaciones en general, porque puede haber alargamiento o puede haber acortamiento. En el caso del plato de una balanza, depositamos un objeto encima del plato, el plato baja y lo que hace es, en este caso, comprimir un muelle. Por eso se habla en general de deformación. 12,2 menos 9 es 3,2, 15,2 menos 9 es 6,2 y así sucesivamente. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el muelle se alarga proporcionalmente a medida que le colgamos masa. Es una relación directamente proporcional, que se llama ley de Hooke. Todos estos cálculos se pueden hacer a mano o se puede utilizar una hoja de Excel. Yo ya la tengo hecha, aquí he colocado las masas y para calcular la masa en kilogramos introduzco esta fórmula. Aquí hay que poner la casilla sobre la que quiero aplicar la fórmula, que será esta que hay aquí arriba, y tengo que dividir entre 1000 para pasar de gramos a kilogramos. Luego lo único que tendremos que hacer es, imaginaros que esto
no lo hemos calculado, sino que simplemente hemos metido la fórmula en la primera celda. No tenemos que volver a escribir la fórmula en cada una de las celdas, sino que simplemente pinchamos y arrastramos. El programa entiende que en cada caso, aquí, tiene que coger este dato, 10, y dividirlo entre 1000. O en este, coge el dato que hay justamente encima y lo divide entre 1000. La fuerza es igual a la masa por 9,8. Pues la fórmula la tenemos aquí. Tenemos que coger este dato y multiplicarlo por 9,8. Fijaros cómo el signo de multiplicar no es un punto, sino que es un asterisco. De igual manera, una vez que tenemos en la primera casilla, en la primera celda, la fórmula, tendríamos que tirar de esta esquina y arrastrar hasta el final. Y nos copiaréis la fórmula en todas las demás celdas. La longitud son los datos experimentales, 9, 12,2, etcétera, etcétera. Y delta L, la variación de longitud, no es más que el dato que tenemos aquí arriba menos 9, que es la longitud inicial, la longitud que tiene el muelle cuando no se le cuelga ninguna masa. Pinchamos, arrastramos y copiamos la fórmula, de manera que en la siguiente casilla, a esta celda, 12,2, le resta 9. O a esta, 20,2, le resta 9. Y obtenemos este dato. Y finalmente, si despejamos la constante elástica de la ley de Hooke, nos queda constante elástica igual a fuerza partido por deformación, que es lo que tendríamos que hacer aquí. En la primera casilla no lo hacemos porque tendríamos que dividir entre 0. Fijaros, fuerza partido por alargamiento, si la fuerza es 0, el alargamiento es 0. 0 dividido entre 0 no existe, por eso lo hemos dejado en blanco, pero sí en la siguiente casilla, donde tendríamos que dividir la fuerza entre el alargamiento o deformación. Ponemos una barra indicando división. Y lo mismo, una vez que tenemos la fórmula aquí, pinchamos, arrastramos y ya tendríamos todos los cálculos hechos. De manera que esto no solamente nos hace los cálculos directamente, sino que si por ejemplo quisiéramos repetir esta actividad, pero en vez de con estas masas, con otras diferentes, pues simplemente tendríamos que cambiar estos datos y los datos de alargamiento. Todos los demás cálculos nos lo haría solo. Por ejemplo, si aquí en vez de 10 fuera 23, fijaros cómo han cambiado algunas casillas. Y luego a la hora de representar, tendríamos que seleccionar la fuerza y la casilla de alargamiento. Si estuvieran juntas, pues simplemente pincho y arrastro. Pero cuando están separadas, pincho, arrastro y selecciono la fila de fuerza y dejando pulsada la tecla de control, hago una selección alternada. Esta fila intermedia no la quiero seleccionar, sino que selecciono la siguiente. Y ahora nos iríamos aquí a insertar gráficos. En este caso el gráfico que necesitamos es un gráfico de tipo dispersión. Yo ya lo tengo realizado, pero fijaros cómo aquí debajo nos aparece ya el gráfico. Simplemente pinchando aquí ya tendríamos nuestro gráfico. Luego habría que editarlo un poco, ponerle los títulos de los ejes o hacer algún tipo de cambio. Aquí podemos hacer infinidad de modificaciones, cambiar los colores, cambiar la cuadrícula. Eso es simplemente pinchando en esta herramienta o pinchando el botón derecho y nos aparece un cuadro de
de diálogo, una ventana flotante con todas las opciones que podemos utilizar. Yo simplemente, como lo que quiero es una gráfica y ver cómo están orientados los puntos, pues lo tengo aquí, he puesto los títulos de los ejes simplemente y vemos que prácticamente están en línea. Bueno, así es como sería con Excel. Luego, todos estos datos, si estoy haciendo un guión de práctica en un documento de texto, en un documento de Word, podríamos copiarlo y pegarlo en el documento de Word, igual que el gráfico. Luego es muy cómodo. Y vuelvo a repetir, esto nos serviría no solamente para esta práctica, sino para cualquier otra, modificando simplemente estos datos porque ya tenemos la plantilla con la fórmula insertada. Volvemos otra vez a nuestra práctica. Aquí tenemos los dos conjuntos de valores que tenemos que representar. Aquí ha habido un pequeño error porque los ejes están cambiados. La fórmula es fuerza igual a constante elástica por deformación, delta L. Eso, si recordamos el tema 1, que vimos representaciones gráficas, es una gráfica del tipo I igual a K por X, una gráfica lineal. De manera que la fuerza correspondería a esta variable, a la Y, que se representa en el eje vertical. Y X sería la deformación que tendría que ir aquí. Por eso he puesto la flecha de doble sentido, indicando que habría que intercambiar. Como la gráfica es recta, prácticamente eso no va a alterar en mucho el resultado final. Dibujamos los puntos, simplemente vemos que están alineados. Y ahora lo que podemos hacer es dibujar lo que se llama una línea de tendencia, que es la recta que mejor se ajusta con los puntos. Esto también automáticamente lo hace Excel. Una de las opciones que tiene de gráfico es precisamente línea de tendencia, no un gráfico de dispersión, sino que al gráfico de dispersión le añadimos que dibuje una línea de tendencia. De aquí podríamos calcular la constante elástica, pero ya hemos visto cómo se puede hacer a partir de los datos de Excel. Lo que sucede en esos datos de Excel es que fijaros como las constantes elásticas son casi todas iguales. Hay una pequeña variación, lógicamente porque son datos experimentales. Lo que tendríamos que hacer es calcular la media. ¿Cómo calculamos la media de todos estos datos? Podríamos ponernos aquí y buscar alguna fórmula. Aquí tenemos las fórmulas prediseñadas. Son fórmulas que se suelen utilizar con mayor frecuencia, como sumar o promedio, que es justamente lo que necesitamos. Y en principio el programa entiende que como arriba no hay números, lo que queremos hacer es el promedio de los valores que hay a la izquierda. Este no lo incluye puesto que aquí no hay ningún valor numérico. La fórmula es promedio y ahora entre paréntesis nos pone desde qué celda hasta qué celda queremos hacer el promedio. La celda D8, que sería esta, hasta la L8. Ese es el intervalo y lo separamos por 2 puntos. Le damos a intro y ya nos pone aquí directamente cuál es el valor. Tenemos que reducirlo a 2 decimales. Botón derecho, formato de celdas. Decimos que hay un número y que queremos 2 decimales. 0,03. Ese sería el valor promedio de nuestra constante elástica en newton por metro. Luego este muelle necesitaría 0,03 newton, que correspondería a unos 30 gramos para que se alargara hasta 1 centímetro. Bien, volvemos otra vez y terminamos con las actividades. ¿La línea de ajuste pasa por el punto 0, 0? Sí, y eso lo que significa es que el alargamiento es 0 cuando no se le cuelga nada. ¿Cuánto pesaría un cuerpo si al colgarlo del muelle su longitud es de 15 centímetros? Si es 15 centímetros, el alargamiento sería 15 menos 9, que es la longitud inicial del muelle, esos son 6 centímetros. En la gráfica correspondería a 0,2 newton aproximadamente.
6 centímetros, nos iríamos aquí, 6 centímetros, pues anda más o menos por aquí, un poquito por encima del 5, y eso son pues 0,2, un poco menos de 0,2. Esto sería el método gráfico, pero si sabemos que la constante elástica es 0,03, pues podríamos hacerlo por el método numérico. En este caso, pues simplemente si despejamos de fuerza igual a constante elástica por alargamiento, el alargamiento, la fuerza, igual a la constante elástica, que es 0,03, por el alargamiento, que es 6. Entonces eso nos va a dar 0,18, que es el valor exacto. Ese sería el método numérico. Si hiciésemos la experiencia con otro muelle, ¿se obtendría el mismo valor de K? Pues no, porque K es una constante, pero una constante que es característica de cada muelle. O sea, cada muelle tiene su constante elástica. Si utilizamos ese muelle va a tener su constante elástica. En nuestro caso, 0,03 newton sería la constante elástica del muelle. Pero para otro muelle diferente, la constante elástica sería diferente también. Cuanto mayor es la constante elástica, más fuerza hay que realizar para deformar el muelle, para alargarlo o para comprimirlo. Y finalmente, si el muelle del ejemplo es adecuado para fuerzas mayores de 10 newton, pues si nos vamos a la gráfica, aquí la fuerza que hemos aplicado máxima ronda 0,9 newton. Si llegamos hasta 10 newton, o sea 10 veces más, posiblemente el muelle se deforme permanentemente al haber sobrepasado el límite de elasticidad. No lo sabemos con seguridad, pero es razonable y lógico pensar que una fuerza tan grande podría hacer que el límite sobrepasara su límite de elasticidad. Bueno, y esto es un ejemplo de práctica de ley de Hooke. Muchas gracias y hasta la siguiente.